Hoy aprenderemos a cultivar zapallito de tronco, también conocido como zapallito redondo o zapallito verde. Es un cultivo del tipo fruto de la familia de las curcubitáceas y se siembra en primavera y en verano. Acá tenemos el sustrato rico en materia orgánica y el recipiente en donde vamos a colocar las semillas de zapallitos. Elegí un recipiente que tiene cierta profundidad, ya que son semillas grandes. Lo vamos a llenar hasta las 3/4 partes. Y lo que vamos a hacer es humedecer. Las semillas, tengo las mismas semillas que hay algunas que las tengo en remojo, las dejé 2 horitas en remojo y otras que no están en remojo. Vamos a probar cuáles germinan antes. Ahí ya coloqué las semillas, las 2 primeras columnas, esta columna y esta, son las semillas que estaban en remojo y esta columna son las semillas que no estaban en remojo. Ahora lo que vamos a hacer es cubrirla con sustrato. Como son semillas grandes, les voy a colocar por lo menos 1 centímetro de sustrato encima de ellas. Bueno, ahí ya les coloqué el sustrato. Lo que voy a hacer es regar y colocarle la etiqueta. Ahora lo que tenemos que esperar es entre 5 y 10 días para que germinen y vamos a colocar el semillero en un lugar que esté oscuro o con sombra, ventilado, pero tenemos que evitar que las semillas se sequen, sí, que el sustrato se seque, o sea que periódicamente lo vamos a regar. Estas semillas necesitan 25, 30 grados para germinar y no los tengo porque es principio de primavera y todavía está fresco. Debo tener unos 15 grados, 18. Las voy a colocar en un invernadero casero que, como habrán visto en otros cultivos, lo armo con botellas de agua. La temperatura ideal para los zapallitos es de 20 a 33 grados aproximadamente. No resisten las heladas, pero a partir de los 16 grados ya se puede ir cultivando. El riego va a ser, una vez que germina, regular y el zapallito sí requiere unas cuantas horas de sol, entre 4, 5 o más horas de sol. Hay que tener paciencia. Bueno, ahora sí, nos vemos dentro de unos días. Bueno, acá tenemos los zapallitos verdes, zapallitos de tronco que germinaron, tardaron aproximadamente entre 8 y 9 días en germinar. Ahora los coloco al sol. Con respecto a las semillas que puse en agua, que fueron estas 2 primeras columnas, y la última que no coloqué en agua, veo que germinaron todas. Quizás la de las 2 primeras columnas hay algunas que salieron con más fuerza, pero habría que ver si es por la semilla o porque las puse en agua, así que fue indistinto. Bueno, acá están los zapallitos de tronco, 10 días después de germinado. Miren lo rápido que van. Algunos todavía tienen, miren ahí la cascarita de la semilla, ya se van a desprender. Los voy a dejar una semanita más, veré cómo actualizar estos zapallitos. Miren, estos tienen 13 días de germinado y lo grande que están. 18 días después de la siembra, miren qué grandes que están los zapallitos, e incluso ya 1, 2, y ahí están saliendo más hojas verdaderas. Va a ser momento de repicarlos. Miren este. Recuerden que las 2 primeras hojitas son los cotiledones, por ejemplo esta y esta, y después ya están saliendo las hojitas verdaderas. Así que bueno, voy a hacer un montón de plantines y ahora les muestro cómo los voy repicando. Voy a repicar los brotes de zapallito en estas macetitas, así que tengo unas cuantas. Lo que voy a hacer es colocarle sustrato, tengo acá ya preparado, y le voy a agregar un poco de compost. Siempre en cada trasplante o en el momento de repicar yo le agrego un poco de compost para que tenga a mano los nutrientes. Ven, miren acá, qué lindos que están. Lo que voy a hacer es, los voy a dividir, ¿sí? Despacito,
tratando de conservar, y miren el sistema radicular que tiene cada uno, y los voy a ir colocando en las macetitas, ¿sí? Los voy a dejar acá separaditos. Acá tengo 3, así que a veces conviene también con un tenedor, que es más fácil, pues dividir así, y miren, también con el tenedor, y cada uno se va llevando su pancito. Tiki, miren, separar una para cada plantita. Vamos haciendo esto con todos los brotes, así luego colocamos en la macetita. Tienen dos tipos de flores, flores que son hembras y otras flores que son machos. El polen la tiene la flor macho. Lo que hace el polinizador es ir a la flor macho, agarrar el polen y llevar a la flor hembra para fecundar, y ahí sale el zapallito. ¿Qué pasa si tengo una sola planta y solo abren algunas flores hembras? El polinizador no tiene de dónde sacar el polen si es que no tengo otras flores cerca. Siempre conviene tener varias plantas de zapallitos para que si hay en otra de al lado abierta una flor macho, el polinizador vaya, tome el polen de ahí y lo lleve. Ahora un buen riego sin mojar las hojas para evitar enfermedades como el mildiu y el oidio. La cosecha será en 3 meses aproximadamente y la maceta ideal es de 25 litros o más. Yo uso macetas rectangulares del tipo de cajón que consigo en las verdulerías, que es de 30 o 33 litros aproximadamente, y me va muy bien. En el próximo video ampliaré sobre plagas y enfermedades y cómo combatirlas en forma orgánica. También sobre abono y fertilización asistida para cuando no hay muchos polinizadores. Nos vemos en el próximo video. Saludos.